Entonces, adelante, maestro Joaquín Morales Valderrama, con esta información que usted ha trabajado ya por varios años. Bien, buenas tardes, maestro Sócrates, y desde luego, pues agradecerte mucho la invitación del trabajo conjunto. Buenas noches, compañeros. Eh, en- Habría que ver cuántos de ustedes pudieron estar en la primera plática y como dice el maestro Sócrates, se expuso la panorámica de Jalisco del conjunto de cultivos que ocupan el territorio, en qué proporción. Ahorita vamos a recordar una gráfica que se expuso. Y por otro lado, veíamos el valor de uso. Y por valor de uso entendíamos el valor de la producción de los cultivos. Y ahí veíamos que una es la ocupación del territorio, pero otra es la dominancia de circuitos de mercado importantes en Jalisco y que repercuten pues en cadenas, en este caso, en una cadena mundial que son los licores, del cual vamos a ahondar en esta plática. Bien, con estos elementos quiero comentar algo que es importante eh, porque los compete a ustedes. Miren, compañeros, comúnmente cuando hacemos un viaje de estudio, el componente más importante es oír de la gente, de los actores, cómo está su situación y de alguna forma, con el estudio previo que ustedes hacen, este, hacer que los alumnos vayan adquiriendo conocimiento y saberes. Bien, les quiero comentar, colegas, que esta vez vamos a dar un paso más allá de conseguir información. No sé si les ha tocado viajes de estudio en donde se hace una lista de 10 actores y ustedes a lo largo de 15 días, en un trabajo muy cansado, van oyendo la versión de cada uno de ellos, anotan ustedes y preguntan las cosas que más quedan ocultas para tener la información coherente. Este es el método más común que se realiza en viajes de estudio. Esta vez vamos a voltear la tortilla metafóricamente. Y a qué le llamamos voltear la tortilla, ah, sobre todo al método de que ustedes van a exponer a los productores lo que está pasando en la región. Dense cuenta, compañeros, que no llegan a preguntar cómo está, cuáles son los cultivos de esta zona, porque ustedes van a contar con dos aspectos que son importantes sobre esa zona. Desde luego el estudio que ustedes van a hacer, pero algo más concreto y preciso que es el estudio que hemos realizado durante 20 años en esa zona. Se los vamos a pasar ustedes y con estas pláticas, de hecho, ya estamos intercambiando opinión sobre las gráficas históricas que les voy a pasar y sobre los aspectos que me preocupan, por ejemplo, del agave. De tal manera que un grupo de ustedes, no sé si 5 alumnos, van a exponer ante 20 ejidatarios de Tzaclán cómo está la visión histórica del agave en los últimos 10 años. Eh, mm, eh, y creo que ahorita ya me van a ir entendiendo. Ustedes iban a buscar agaveros y les iban a preguntar cómo estaba el agave, a cómo estoy desarrollando el método pedagógico, ustedes van a ir a exponer cómo está el agave y en base a datos, a discusiones conmigo. Y a partir de esta exposición vamos a iniciar algo que se
intitula como diálogo de saberes. El diálogo ya no es un, sacar información unilateralmente. Enséñame tú, campesino, cómo está tu situación. El diálogo es un proceso de discusión sobre un objetivo central en donde yo afirmo esto y tú afirmas a lo mejor lo contrario o a lo mejor complementas y profundizas ese saber. El saber comunicado crea la experiencia educativa de docentes que respetan sus saberes. Desde luego ellos, desde la cotidianidad, no tienen la visión ni siquiera de 5 años de lo que ha pasado, en este caso con el agave, pero eso se los vamos a llevar sistemático. Pero por otro lado, ellos tienen su experiencia, que no son 5 años, son mucho más, y sobre todo saben lo que pasó el último ciclo con mucha precisión sobre el agave y sobre todo nos van a poder decir cómo está el precio del agave en este momento y vamos a llegar a un momento dramático del agave que ahorita les voy a reseñar. Bien, entonces, grábenlo en su idea. Lo que van a oír, lo van a tener que oír para entenderlo, porque ustedes luego lo van a expresar. Y número dos, vamos a hacer un diálogo calificado con la gente. No se trata nada más de unilateralmente tener información y hacer un reporte de lo que nos dijo la gente. Eh, no sé, maestro Sócrates, si planteé de forma clara el por qué es importante que hagan estas charlas, el por qué voy a mandarles material de soporte. Yo necesito que los chapingueros tengan una visión completa, escrita e histórica de lo que vamos a ver y que lo revisen, que creen dudas y yo con mucho gusto se las destiendo, pero todo esto va a ser con el sentido de crear un diálogo informativo bilateral entre actores sociales. Ustedes entran al hacer el viaje de estudio en un actor más en el campo mexicano. ¿Alguna pregunta de los alumnos o doctor, maestro? Me expliqué claramente. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta, comentario por parte de ustedes? Es importante para que también, así como se habla del diálogo, ¿verdad? Allá con los agricultores, ¿verdad? Pues también acá debe de haber diálogo entre nosotros, maestros y alumnos. Entonces, hay elementos interesantes en torno al agave porque pues es, pues ahora sí que una producción de muchos años, o sea, ya podríamos decir quizás hasta centenaria, ¿no? Entonces, ver los altibajos, cómo se inserta, ¿verdad? Y en varias cosas, ¿no? Entre ellas también está la cuestión de si estamos, ¿verdad? En la, ahora sí que en esta cuestión de si estamos en la situación de que es denominación de origen, ¿verdad? Que se tiene en México, la denominación de origen para el tequila. Y cómo es que otros países pues, han tratado de explotar esta bebida, porque para nosotros en algún momento pues es tradicional y a veces menospreciamos lo nacional y nuestras raíces, pero a nivel internacional a veces son más reconocidas, son más valoradas. Entonces, son varias cosas que pues nos interesan de saber del agave, si hay ahorita
qué cambios ha habido en la producción, cuáles son las nuevas tendencias en la producción de agave tequilero. Pues eso Bien, sería vamos, como que de entrada, ¿no? ¿Cuáles serían las tendencias que hay actualmente? así es. Entonces, mucho ojo de chícharo, compañeros. Anoten dudas que puedan resolverse en esta sesión o más adelante, porque esto que están viendo es lo que ustedes van a exponer. Así de sencillo se lo dejo. De aquí en adelante tienen ustedes también una responsabilidad compartida. Bien, tenemos en pantalla grande el agave. Pregunta. Sí. Ok. Bien, voy a hacer algunas preguntas al aire y por favor apóyenme para sentir que estamos en el salón. Bien, entonces están viendo ustedes un paisaje inusual. Este agave no es el agave de hace 30 años apenas, 20 años. El agave tequilero ustedes eh, dominan esta parte de la ubicación, es más bien una planta de zona árida. Esta posibilidad, esta presencia, vamos a decir, directa de espinas, denota la necesidad de almacenaje de agua. De manera que el paisaje típico del agave es lomeríos y pies de montaña y sobre todo suelos rojos, tepetatosos con piedras, suelos rojos, y posibles deslaves. Esa era la situación del agave hace relativamente poco tiempo. Lo que hoy vemos es una llanura con suelos feocem casi oscuros, este, suelos que fueron maiceros y de un muy buen maíz. Y bien, vemos algo de la maleza de estos suelos que pelean las arbences por la presencia de materia orgánica. Este, y quisiera mandar un primer disparo para sentir esta interacción, compañeros. ¿Cuánto dura de maduración el agave en condiciones normales? Escucho respuesta. 7 años. 7 años. Entonces, ahorita con lo que vamos a ver, vamos a comenzar a eh, reescribir la idea que tenemos sobre agave. Estamos entre 5 y 7 años. El agave está respondiendo a cortar un año o dos en estas condiciones que estamos viendo. Bien, paso adelante y agradezco al compañero la respuesta de bote pronto. La agenda que vamos a ver en realidad es breve. Le mandé al maestro un prontuario de agave que cubre todo el sistema que va del agave al licor que se están tomando en Estados Unidos. El enfoque luego entonces es de cadena agroalimentaria el que vamos a usar. Esto ya lo platicamos los profesores. Vamos a seguir manejando una observación hacia el uso del territorio, pero también vamos a observar las cadenas agroalimentarias que están presentes en cada lugar. Entonces, en esta medida del enfoque del agave, cuando vengan acá, vamos a estar en los terrenos rojos tepetatosos, en los terrenos de valle, y nos vamos a seguir hacia la industria tequilera a ver el proceso y vamos a analizar algunos datos de la industria tequilera a 2023, creo,
emitidos por el Comité Regulador del Tequila. Bien, paso a lo siguiente. Esta es la entrada de un pueblo que se llama Etzatlán. No se ve bien el monumento que está al centro de una glorieta, que es de una garza, dado que esta zona era la laguna de Magdalena, era el asentamiento de una cultura prehispánica, eh, del estilo de los cascanes, los tepetses, y en concreto estamos hablando del reino el reino comandado por Huatzícar, uno de los guerreros que se oponen a la colonia y que enfrentan directamente a la Nueva España en una guerra que se llamó la Guerra del Mistón, que fue la posibilidad de aplacar a esto que era la Gran Chichimeca. Entonces, paso adelante. Bien, estos pasteles los vieron ayer. Y hoy nada más quiero resaltar eh, eh, al lado derecho arriba el 1% de la superficie que está en azul y que está al centro de la gráfica del pastel era de agave, y se habla de 12,000 hectáreas en esta zona, bueno, más bien en toda la zona tequilera de Jalisco. Vamos a Etzatlán, es una de estas partes, pero bien, de los alumnos que tienen memoria de corto plazo o tienen por ahí el apunte, yo decía que 12,000 toneladas eran 12,000 hectáreas eran las cosechadas, pero por esta condición que comentó el alumno, 7 años o 6 años posteriormente, se requirieron para esa cosecha de 12,000 hectáreas. ¿Cuánto es la superficie que tenemos sembrada de agave en Jalisco? ¿Se acuerdan de ese dato, compañeros? Fue pregunta. Alrededor de 200,000 hectáreas, ¿no? Eran más o menos. No, es mucho. Eh, Alguien ubicó el dato de, tenemos 12,000 cosechadas, ¿cuántas tenemos sembradas? Bien, avanzamos. 70,000 o algo así, ¿no? 70,000, compañero. Esta necesidad de globalizar y de ir ubicando 70,000 sembradas que nos acercan a las 80,000 de la caña. Fíjense cómo en términos de superficie usada, el agave es similar a la caña. Y eso que la caña tiene bastantes años en Jalisco. Entonces, es importante el dato, 12,000 cosechamos, pero necesitamos 70,000 para poder ir botando hacia adelante esos 5 o 6 años de madurez del producto. Entonces, finalmente recordamos el globo de la parte izquierda baja y decimos, con el 1% de la superficie cosechada, generamos el 30% del valor de todos los productos agrícolas de Jalisco. Y estamos hablando que Jalisco produce 75,000 millones de pesos en productos agrícolas. Anda entre los 3 estados más productivos de todo el estado. 75,000 millones de pesos, de los cuales 22,000, 23,000 vamos a globalizar, 23,000 millones los genera el agave, y en este sentido
en términos de valor de uso, de valor comercial, de flujo de efectivos, el agave se ha convertido en los últimos 10 años en el principal producto de Jalisco. Ya no solo es imagen, que se manejaba desde hace 50 años con las películas de los charros bebiendo tequila. Ese era una imagen, el mariachis, imágenes, que son tradiciones y que son parte de la historia. Hoy hablamos de un emporio agroalimentario que desplaza a todos los demás cultivos para ser el primero, solo adelante del maíz, que sigue defendiéndose con 19,000 millones de pesos, porque además ese maíz, ya lo veremos en alguna de las pláticas, es un maíz reconvertido. Es un maíz que pasó de 5 toneladas hace 20 años, 5 toneladas, compañeros, a 8 o 10 toneladas hoy, y con una calidad que lo lleva a ser el segundo proveedor de todas las ciudades del país. Este maíz del 25% amarillo que está allí, que en realidad es un maíz blanco de muy buena calidad, ya es un maíz especializado. Ya no es el maíz del sureste, no es el maíz de ni siquiera de Veracruz o Michoacán. Es un maíz de primera calidad. Pero bueno, ya ubicamos, entonces, recordamos la presencia del agave. Como les digo, hay un conjunto de cifras históricas que van a tener en sus manos, y ahorita les presento, y es parte importante, núcleo de esta plática, observar la dinámica de esos 20 años, eh, y les comienzo por comentar que cuando emparejo elementos, como en este caso estoy emparentando producción, valor, precio de la tonelada, a veces las gráficas tienden a aminorar el impacto de uno de esos factores, porque los otros elementos son mucho más dinámicos, pero el que sean mucho más dinámicos no quita que en el caso de la producción de agave, estemos hablando en el año 2000 de 457,000 toneladas de agave, y que 20 años después se haya duplicado a casi 1 millón de toneladas de agave. Entonces, fíjense, si yo graficara la producción, vería cómo se está duplicando la producción. Aquí, como está comparada con los o con los otros elementos, el azul es un factor casi tendido. Es como si no se moviera la producción de la agave. Esto es por efecto de poner conjuntamente los datos, pero por eso mismo hice explícito de qué números absolutos estamos hablando. Entonces, remato, se comprende que en azul está la producción en toneladas y que el salto productivo fue fuerte porque se duplicó de 457,000 toneladas a casi 1 millón de toneladas actualmente de agave tequilero. Bien, pero entonces ahora sí paso a los otros elementos. En gris, que es los siguientes vectores, estamos anotando el valor de la producción, y noten cómo de 3,000 millones en 2000 pareciera que baja un poco hasta 2013 el valor de la producción del agave, pero a partir de 2013 se eleva de una forma verdaderamente vertiginosa
hasta llegar a 20,000 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. Permítame checar mi batería porque me arrojó una señal. Aquí tengo una señal que les comento yo, tengo la impresión que los productores no se han dado cuenta de estos últimos años en términos de estos 6 años, de 2014 hasta 2020, 2021, de un crecimiento del valor de la producción que sin duda ha impactado el bolsillo de los productores. Este dato es importante porque además, en la experiencia que he tenido con los productores, casi nunca exhiben cómo les ha ido bien. A una pregunta expresa de cómo te ha ido en estos últimos años, nadie va a decir, ingeniero, me llegaron, llegué al 1,000,000 de pesos a lo largo de 5 años en el agave que tenía yo escalonado. Nadie lo va a decir porque no lo hacen, y porque menos ahora en un ambiente del poder del narcotráfico. Pero para los agrónomos es muy importante ver cómo la idea relativa de que todo va a la baja en el campo y que cada vez están peor y que cada vez son más viejitos y todos estos elementos que se han manejado cuando vamos a encuestar, se rompen cuando vemos esta víbora gris que hace que yo me dé cuenta que son 6 años verdaderamente importantes, porque además pegarle al precio a uno de solo de esos años con 5 hectáreas ya es un muy buen dinero. Ya más adelante sabrán que son 5 hectáreas, a qué densidad, y poniéndola al precio de mercado van a darse cuenta de la entrada de esta situación. La siguiente gráfica para rematar esto, en este caso se trata de eh, el precio de la tonelada. Para poder hacer destacar y que apareciera esta gráfica, porque ya además el precio por tonelada es de 6,700 en 2000, tuve que multiplicarla por 1,000 todos los años para que pudiera emparejarse con estas cantidades que estoy manejando en esta gráfica. De manera que al magnificarla por 1,000, me doy cuenta que en términos de dinámica es completamente análoga al valor de la producción total. El movimiento de subida inicia en 2014 y continúa hasta presentar un pequeño declive en 2021, que es hasta donde tenía graficado. Y, compañeros, en campo vamos a ver que para 2023 el precio del maíz, del agave, perdón, vuelve a los 6,700 o más bajo la tonelada. Eso lo veremos en campo, pero por lo pronto lo que quiero destacar es con la gráfica naranja es que valor de la producción total corresponde a la subida del precio unitario que las fábricas estuvieron pagando por el precio de tonelada. Bien, entonces, esta es una apreciación histórica que nos deja dudas. ¿Qué haría alguien
con este ingreso de 5 años, quiere decir que si el agave se madura en 7, 6, 5 años, quiere decir que el impacto regional del tequila se dio favorablemente porque casi se está cubriendo todo el espacio de vida de un ciclo de maíz. Pero el agave fue, el que sembró no conocía que iba a pasar esto. Esto ya lo estamos viendo hacia atrás, pero quien sembró en 2010 cosechó en 2017. Muy buen precio. A partir de 2009 ya le pegaron a esta subida de precios. Y todavía en 2014 y en 2015 todavía alcanzan grados de valor de la tonelada del agave verdaderamente importantes. Entonces surgen dudas, surgen dudas y surge la duda mayor que me presentaron en campo de los productores, que vuelve a caer el precio del agave por tonelada en este año, en momentos en que la superficie no se expande. Quiere decir, lo que quiero decir es que no hay elementos para hablar de una sobreproducción de agave porque la superficie, la producción que tenemos abajo en azul se mantiene, si bien se duplica, no tiene el dinamismo de los otros dos elementos que bajamos. Entonces, yo esperaría que se produjera más tequila, más agave, para poder crear una sobreoferta que abatiera el precio. Todo esto lo discutiremos a fondo con los productores. La primera reacción de los productores con los que he hablado es muy interesante porque entienden la gráfica y sobre todo la discuten. Yo quisiera ver si, aunque parece muy técnica, muy estadística y de economistas, quiero ver si se entendió esta correlación de elementos que se están haciendo de forma histórica. Eh, Preguntas o observaciones, compañeros. ¿Nos podría mencionar algunos factores de los que influyeron para que el precio del agave volviera a los 6.700 en el 2023? Lo vamos a ver en campo. Ahorita lo que quiero es que dominemos hasta 2021 y que le podamos preguntar al productor, ¿te fue bien o no? Porque aquí dice que tuviste 5 años, este, con un ingreso extraordinario. Ahora, lo importante, según el productor con el que entrevistemos, es que nos diga en qué año cosechó de estos 5, si es que lo hizo o si todavía tiene agave en espera. Pero la parte esta última, quiero que la discutamos más vivamente con la gente. Lo primero es que quiero ver si me expliqué bien de cómo cómo han estado evolucionando las cosas en el agave en Jalisco. ¿Alguna duda de estos datos? Desde luego van a tener el dato concreto, y van a ver de dónde salió cada uno de estos elementos. Aquí no tengo el rendimiento. ¿Alguien tiene una idea de cuánto rinde el tequila en una hectárea? El agave, perdón. Me salto al tequila cada rato. Creo que deseo el tequila, pero no. Estamos hablando de agave. ¿Cuántas toneladas por hectárea se generan de agave? Un dato, compañeros de ustedes, aproximado.
El maíz genera 8 toneladas por hectárea, pero es un grano y es un ciclo de 6 meses. El agave es una plantación, 5 a 7 años, posiblemente en una hectárea. ¿Cuánto le apuestan, compañeros? Necesito un dato para seguir adelante. 70 toneladas. 70 y 100, vamos a manejarnos con ese rango. Pero ya ahí ya te acercas, ya dices por ahí de las 70 y vamos a ver si alcanza las 100 y en qué años. Entonces, esta gráfica no está completa. Esta gráfica añadida a rendimientos es una parte central que van a exponer ante los productores para iniciar la discusión de 2023 y 22 y 23. Ya con esto, la gente comienza a soltar la sopa de por qué en 22 y 23 está amolado o está bien. O sea, ya la gente dice, bueno, estos chavos traen datos reales y ahora sí discutamos y argumentemos lo que queremos argumentar ante alguien. Sí me explico por qué es importante este método que hace al revés quien explica primero. Lo doy por un más o menos entendimos. No agoto la discusión. Los meto en el problema del agave y el prontuario les va a ayudar muchísimo a estudiar y a llegar a campo a preguntar los elementos claves. Quiero que vean también otra cosa que a mí me sorprendió. Pese a que he estado aquí desde que se fundó el Centro Regional, este, que es las regiones tequileras de años. Nuestra idea y la idea de imagen siempre fue que había dos regiones tequileras en Jalisco. Una, la típica, la que está junto al volcán, que así se llama, Tequila, la que tiene pues la impronta y el primer municipio con certificado de origen y donde se generaban tequilas como Orendain, el tequila Sauza y Cuervo, los tres importantes en el momento, estamos hablando de hace años. Ya después se multiplicaron las marcas y se posicionaron, ¿no? Don Julio es una marca que se posicionó hace poco tiempo, caro, pero la gente lo buscaba y parece ser que ahorita entró en una crisis. Pero entonces, esa es la primera región tequilera. Y junto a Tequila está el municipio de Magdalena, que es parte de esta misma región. Y hacia abajo de Tequila está otro municipio que es el Arenal, y otro municipio, y entonces incluso San Juanito de Escobedo es parte de la región tequilera antigua. Acá las fábricas de tequila se llamaban tabernas. Fíjense lo curioso, las tabernas parecieran expendios de licor. Acá la taberna eran fábricas con su chacuaco, con esta chimenea grande que define el paisaje. Y entonces dejo aquí la imagen de la primera zona que conocimos. La segunda zona es la zona de los Altos de Jalisco en su región este, Arandas, a Totonilco, Jesús María. Para los que son de aquí, les ha de sonar conocido este nombre.
aquí tenemos ya un mapita. En el número 1 está la región de Tequila, que como ven, esa región va con rumbo a Nayarit, va con rumbo al norte de Jalisco, que es la zona wixárika, y va con rumbo a Zacatecas. Es este uno que está al centro en la parte norte. Y del otro lado hablaba yo de los Altos de Jalisco, la región de Arandas, Atotonilco, Jesús María, y estoy hablando del Tequila Cazadores, una marca con mucho prestigio en ese entonces y que hoy está comprada por Bacardí. Esta marca que comúnmente son licores de caña de azúcar y que curiosamente Bacardí es un emporio mundial muy importante y su sede está en las Islas Bermudas, ahí nada más juntito a Islas Caimán y toda esta serie de islas que son cobijo del capital financiero. Pero entonces voy a lo que me asombró. En términos de una revisión de todos los municipios, aparecen pues Tequila, Arandas, Tepatitlán de Morelos, Jesús María, Amatitán es el otro municipio que está junto a Tequila, pero comienzan a aparecer otros municipios que no estaban. Piguamo. Piguamo ya está cerca de en Nayarit, y bien, Atotonilco es parte de los Altos, pero lo más importante, que ahorita me salté mañosamente, el segundo productor de tequila con un 10% casi de la producción de tequila estatal es San Gabriel. ¿Alguien ubica a San Gabriel en el territorio de Jalisco, compañeros? ¿Nadie es de acá? No. Bien. San Gabriel está, la literatura reporta a San Gabriel como parte de lo que Juan Rulfo llamó el llano en llamas, una región que está en la sierra que cae para Colima, y que era una región de haciendas, de muertos, de precipitaciones de lluvia muy escasas y que Juan Rulfo resume en un ambiente que quema. Esto es una de las lecturas clásicas del nivel de secundaria o prepa. Entonces aquí viene lo interesante. No esperaba yo que la segundo municipio fuera esa zona de hasta allá arriba y que tuviera este valor de la producción que reporta en la anterior gráfica. San Gabriel está con 2,000 millones de pesos. Tequila se lo lleva casi 3 millones y abajo de San Gabriel está con 1,8 millones, Arandas, la vieja segunda zona tequilera. Entonces, aquí no aparece Magdalena. En la próxima datos que les mande a ustedes, voy a mandar los datos sobre todo de Magdalena, San Juanito de Escobedo y Etzatlán, para ver en este entorno cómo está situado, pero lo que quiero decirles finalmente es que el tequila se derramó, el agave se derramó por todo el territorio de Jalisco, de manera que incluso agarra municipios muy extremos como Piguamo y otros municipios que vamos a ver que están muy alejados incluso de las fábricas, pero finalmente la denominación de origen
verdaderamente consolidó e hizo que ya no se hable solo de 2 zonas o 3, como ahorita les ejemplifiqué. Podemos decir que alrededor de 25 municipios de Jalisco se produce ya agave, y ahí están esto que llamo superficie sembrada, que es muy amplia, y la superficie cosechada, que comúnmente estamos viendo se acerca al 10% de lo anterior. En este nivel, ¿alguna pregunta, compañeros? Ninguna pregunta. Bien, ahí tenemos en Google algo donde se refleja esta situación de las sierras, y en especial está enfocado al llano en llamas, está enfocado esa sierra que está en Tolimana, Tuzcacuesco, es el Nevado de Colima, que así se le llama, aunque territorialmente permanezca a Jalisco. Entonces, para darles cuenta de esta ubicación. Entonces, bien, vimos indicadores productivos, vimos movilidad en el territorio, y vamos a ver un ejercicio que hice contra maíz. Entonces, tengo los datos básicos de agave, que en realidad solo trato de ubicar el séptimo año. El séptimo año tengo alrededor de 11,000 hectáreas cosechadas. Tengo el valor de la producción de esas 11,000 toneladas, que son casi 20,000 millones de pesos. Y divido estos dos elementos y estoy viendo que por hectárea la gente sacó 2 millones de pesos, alrededor de 2 millones, que es 1,800,625 pesos. Entonces, me acerco con un recorte de la situación del agave a 7 años y digo, bueno, esa es una opción. Desde luego es un ejercicio estadístico que el productor no puede hacer, porque cada año todos estos elementos, sobre todo el maíz, van a variar. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Es por lo menos tener una idea de comparación de agave y maíz. Y entonces, ¿cuánto se cosecha cada año durante esos 2, 4, 6, 7 años? Y son 4 millones de hectáreas cosechadas, ya en suma. Fíjense que el poderío del maíz todavía en uso de territorio. Y bueno, pero entonces cada periodo, estas 522,000, 523,000 hectáreas, generan 11,000 millones de pesos. 11,000 millones. Sumo lo que generan cada una de estas superficies y la sumo en total, y entonces me voy a una cantidad consolidada de 111,000 millones de pesos para maíz, que no es poco en 7 años. Pero vuelvo a hacer la división entre 111,000 millones y la superficie cosechada, y entonces ahí sí me sale una terrible realidad, es que por hectárea el maíz me está generando en 7 años 200,000 pesos, mientras que ese mismo indicador creado con los mismos criterios me lleva decía yo, 2 millones. La productividad del agave comparada en 7 años de maíz me indica que el agave me da 10 veces más.
Ese es el dato que no tiene el productor y que hay que checar nosotros para ver si está bien construido, pero nos define por qué mucha gente se va hacia el agave. El problema es que estos 2 millones de pesos tienen un listado de riesgos que no tiene. Estos 200,000 pesos del maicero son seguros a lo largo de 7 años. Acá, como lo van a ver en campo, para llegar a conseguir verídicamente los 2 millones de pesos, van a tener que haber cercado la parcela, porque el robo del agave los últimos 2 años de los extremos de la parcela es fuerte. Otro riesgo que se presenta en estos 2 millones de pesos es el que se haya caído el precio en el momento de la cosecha. Y hay que ver a cuánto se cayó, de manera que si se cayó a la mitad ya solo va a ser 1 millón de pesos. Pero si se cayó a un cuarto, entonces ya nos vamos a ir acercando a la productividad del maíz. Entonces, es el privilegio del punto de vista académico de ver la razón histórica que nadie va a poder controlar en realidad, porque estos hechos van aconteciendo a pesar de nosotros, pero que van cobrando lógica con un registro de datos y con divisiones sencillas que nos permitan comparar. Bien, aquí a su lado derecho viene una serie de conclusiones que no quiero repetir, pero vuelvo a preguntar, compañeros, ¿se entiende cómo comparé la productividad del maíz y agave en un principio? Sí, sí, se entiende. Ok. Bien, quiero que se queden pensando en estas posibilidades de comparación de cultivos, porque estos métodos comparativos van a poderles servir en su carrera en otras regiones, en donde van a tener que de repente comparar explotaciones de plantaciones de árbol, de cacao, de café, en relación al maíz o a los granos o a las hortalizas. Eh, y estos elementos discutidos con la gente enriquecen el punto de vista de la gente, porque les digo, hay veces la cotidianidad hace que la gente simplemente tome decisiones. Bien, me gustaría que alguien de ustedes, Nava Morales, andas por ahí, me pudieras leer las primeras dos conclusiones. ¿Está Nava en la conferencia? Y si no, el bateador emergente es Esmeralda. Sí. Conclusiones. Número 1. El agave, con el 5% de la superficie sembrada y con el 1% de la cosechada, genera el 30% del valor de la producción agrícola total del Estado. Primer línea productiva agrícola. Número 2. De T2000 a T2020, la producción en toneladas se duplicó al pasar de 460,000 toneladas a 960,000 toneladas. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende que es T2000, compañera? Es pregunta, ¿se entiende o no se entiende qué es T2000? ¿Por qué trae esa T ahí? ¿Es el dato del año 2000? ¿No es por Bueno, temporada? es por temporada. Sí, por temporada de 3 años. En este caso, para hacer análisis estadísticos sólidos,
sumo el dato de la producción del agave de té del año, perdón, año agrícola 1999, más el año agrícola 2000, más el año agrícola 2001. T indica un trienio de años que fueron sumados los tres y divididos entre tres para hacer una media estadística. ¿Alguien me podía sugerir una hipótesis de por qué es necesario presentar una cara de medias y no un año agrícola? ¿Qué pasa con el dato agrícola de un año? ¿Qué pasa a veces? Puede ser influenciado por un mal clima o una plaga nueva. O un accidente de precio. De repente el café se cayó un año y yo cuando hago un estudio de tipificación de la zona, se me ocurre agarrar el café en un año baja terriblemente. De manera que al conseguir el año después y el año anterior y dividirlo en los tres, tengo un dato consolidado de la situación del café. Exacta lo que acabas de decir, compañeros. Evito siniestros y evito golpes económicos de un solo año con esta promedio trianual. Bien, me gustaría que otra persona los dos conclusiones. ¿Es Arguestas tu nombre? ¿Estás presente? Hugo Rodríguez. Leer no tiene mucha complejidad, compañeros. ¿Alguien de ustedes? Si gusta, yo lo leo, profesor. Adelante. 3 y 4, ¿verdad? Sí, En el mismo lapso de tiempo, el valor de producción se multiplicó por 6.33, más del 600%, al pasar de 3.000 millones de pesos a alrededor de 20.000 millones en T de 2020. 4. La dinámica del aumento paralelo a producción valor del precio unitario del agave en el mercado PMR explica el papel que hoy tienen el agave en la economía agrícola de Jalisco. De 6.700 pesos la tonelada, 20 años después pasó a 20.514 la tonelada, más de 3 veces el múltiplo. bien, te agradezco. Y otra persona para rematar los tres conclusiones siguientes. Yo puedo leerlas. Adelante. Dice, la superficie sembrada no destaca en estos 20 años comparados, está en alrededor de 72.000 hectáreas en ambos momentos. En T2000 y T2020, la cosechada pasa de 3.000 a 12.000 hectáreas, o sea, por 4. 6. Emerge el municipio de San Gabriel, Sierra de Amula, como segundo municipio productor de agave. 7. En comparación con maíz, el agave requiere menos inversión, labores y produce más en 7 años. Y a lo mejor ahí falta esto último que les comentaba de que de cualquier forma es un mundo de riesgos el agave y lo vamos a discutir en campo de por qué. Agradezco mucho este apoyo y culmino regresando a lo que ya les planteaba. Eh, Además de esta presentación que es sintética, les va a llegar
una actualización completa del agave y ahora sí del tequila al año pasado, incluso con detalles como a quién le estamos mandando el tequila, a qué países, qué tipo de tequila se envía en términos de porcentaje de agave y en términos de si es a granel o es envasado. Todavía no he correlacionado esto que ahorita vimos, estas gráficas de subida, si se corresponden a gráficas de subida de la oferta internacional. Es decir, por ahí de 2018, si ubicamos, va hacia arriba los indicadores. Entonces, yo necesito ver si los litros de tequila se disparan también en ese periodo, tanto en producción nacional como en exportación, para ver dónde está el núcleo que está jalando todo el sistema, dónde está la locomotora, le llaman, el posicionamiento y lo que dirían algunos economistas, la ventaja comparativa. Entonces, ustedes van a tener en sus manos esa información y se vale que comiencen a correlacionar considerando que hay por lo menos 6 años de diferencia entre lo que se produce, se siembra y lo que se debe cosechar 6 años adelante. Entonces, creo que con este ejemplo del agave, vamos a ver agave, maíz y caña, porque la zona a la que vamos son sus fuertes, aunque también le vamos a dar un acercamiento a la agricultura de cobertura, que yo creo les va a impresionar, porque también con poca superficie, en realidad, estamos hablando como de 10,000 hectáreas, se está generando un valor muy importante y sobre todo el agua ya no se tira de 100 litros que tirábamos hace 10 años, hoy solo se tiran 10 litros. Ha habido una revolución tecnológica innovadora en el uso del agua en Jalisco a partir de las cintillas que son de los que están en guerra. Las cintillas las diseñaron los israelíes. Pero bueno, regreso aquí y lo que digo es que vamos a acercarnos a una agricultura que revolucionó el uso del agua y que genera empleo de una forma muy importante. Los nuevos jóvenes, se hablaba antes que el ejido ya se envejecía, todo esto, pero hoy hay nuevos volúmenes de jóvenes trabajando el campo en invernaderos y en macrotúneles. Entonces, espero que esta imagen y estos elementos de los que vamos a ver los animen para leer estos documentos y ya tendremos tiempo de yo explicarles con más calma qué van a exponer ustedes ante los productores. ¿Alguna duda, maestros? Galicia, eh, ¿cómo ve el panorama? ¿Alguna duda? Aquí tengo algunos datos me apareció la producción y la exportación, pero aquí está el dato puntual de 22. Necesitamos hacer las viboritas de cómo se comportó la producción y la exportación del agave. Y en fin, escucho. Pues para mí está muy interesante todo esto, ¿verdad? Porque pues ahora sí que estamos viendo situaciones actuales, reales, de qué es lo que está pasando en el campo mexicano. Entonces, pues hemos estado viendo allá una serie de elementos, ¿verdad? Generales. Y bueno, lo que usted expone ahorita,
pues coincide, ¿no? En gran medida con lo que hemos estado manejando, ¿verdad? Allá en el salón. Precisamente en lo último estábamos diciendo que pues no se debe de dar así como así por muerto al ejido, ¿verdad? Dábamos algunos datos antiguos, ¿verdad? Y decíamos que los ejidatarios, los campesinos, siguen produciendo una parte muy grande de lo nacional en todos los rubros, ¿verdad? Y este es un ejemplo más. Ya habíamos mencionado allá en frutales, ¿verdad? En todo, en hortalizas, ¿verdad? O sea, hay una producción campesina en todo. Y la importancia económica, social, política, cultural de todo este sector, que a veces pues ya se va perdiendo porque no estamos bien informados, ¿no? Entonces, pero esto que usted expone sobre el agave, pues es un ejemplo más en donde los ejidos y el campesinado pues siguen presentes y no todos, ¿verdad? Como luego se piensa, ¿no? Decir ejidatario, decir campesino, es pobre y ya así como casi, casi, ¿verdad? Muerto de hambre. Y no es así, o sea, yo les decía, hay ejidatarios, hay campesinos que pues toda su vida han vivido de la agricultura y han vivido bien, e incluso hasta bastante bien, ¿no? O sea, entonces, eh, es falso, pues, una serie de ideas que luego se promueven en diferentes formas, ¿verdad? Es el caso de, pero también tenemos de la caña de azúcar, que es otro caso, y esto otro que se maneja, ¿no? De las frutillas, pues también. Entonces, pues ahora sí que como hemos mencionado en el curso, los sistemas agrícolas son dinámicos, ¿verdad? Y están en cambio constante, y unos son transformaciones radicales como las que usted acaba de presentar, y otro es siempre dinámica, ¿no? O sea, así de corto plazo. Entonces, para tener una buena comprensión de la agricultura real, ¿verdad? Del desarrollo de las regiones, pues hay que estar siempre bien informado y como ya se expuso, tener datos históricos, aunque sean los más recientes, ¿verdad? O sea, tener la cuestión histórica es necesaria, pero lo que pasa es que a veces también traemos ahí mitos, ¿no? O sea, la historia la vemos a veces como eso de la historia política o la historia de los grandes hombres, ¿no? Que Hidalgo fue y pasó por allá por Guadalajara y ahí estuvo también Benito Juárez, etcétera, ¿no? Que bueno, es otra historia, ¿no? Pero aquí la historia que necesitamos es la de la producción, la de los rendimientos, ¿no? La del valor económico, la de las tecnologías, o sea, cómo se han transformado las técnicas, o sea, son otras historias que para un agrónomo pues son necesarias, porque de otra manera su visión es muy, ahora sí, muy corta, ¿verdad? Y no vemos el panorama completo y las tendencias de largo plazo. Vemos lo inmediato, lo que está pasando hoy, pero no las tendencias de largo plazo. Entonces, para mí está muy interesante todo lo que usted está planteando y además pues para mí es ahora sí con corto, pues, porque también dar demasiada información en una exposición y más por Zoom, pues se pierde también, o sea, con tanta información luego nos perdemos. Entonces, me parecen muy buenas exposiciones, ¿no? Entonces, yo les había dicho ya a los compañeros que pues es necesario que todos hagan así un mapa de ideas, ¿verdad? De estas exposiciones para que se apropien, ¿verdad? Y como se dice aquí, o sea, que se entable un diálogo, ¿no? Con Así ahora sí es. que con los protagonistas directos, ¿verdad? De la producción en las organizaciones. Entonces, yo creo que se puede dar un buen curso, ¿verdad? Un buen aprendizaje. Y el reto, ¿no? Como siempre, y hoy que es Día del Maestro, ¿verdad? Está Paulo Freire, ¿no? El de la lectura de la realidad, ¿no? A ver qué tanto podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando. Ahorita ya usted aporta elementos importantes. ¿Qué está pasando allá con la agricultura de Jalisco? ¿Cómo se está moviendo? O como diríamos a nivel popular, ¿por dónde va la bolita? ¿No? O sea, ¿por dónde va la bolita? No sé, Así los es. alumnos si tengan algún comentario o alguna pregunta que hacer, porque eso es muy importante, incluso es más importante que yo hable. Ujú. Para que ahora sí que nos demos cuenta que están, ¿verdad? Ahora sí que allí
escuchando. ¿Algún comentario de parte de los alumnos? ¿No? Todo está claro como agua del Gran Canal y eso. Bien, nos vamos a ir acercando. La educación es múltiples acercamientos. Claro, Ahorita, gran visión, conglomerado de datos, pero ya después, compañeros, sí va a haber una plática más cerrada entre ustedes y su servidor, porque les digo, necesito que esto lo vayan a dominar ahora ustedes, porque en realidad, ante el elegido, ustedes van a ser los maestros, compañeros, y desde luego tienen al coach detrás. Si les lanzan un buen golpe los ejidatarios, pero la responsabilidad de dominar por qué sube o baja algo va a ser de ustedes. Entonces, con calma lean el material. Les digo, vamos a tener de los tres sistemas, caña, agave y maíz. De agave es el que envié y échenle una leída. Es un material muy interesante y actualizado, ¿eh? Pues con esto, maestro, cierro esta noche. Nos estamos viendo. Que pasen buenas noches, compañeros. Abran micrófonos y se vale despedir. Igualmente. ¿cuándo sería la próxima? Gracias, igualmente. No sé si el viernes quieras que rematamos porque ellos van a salir ya. Ellos salen la próxima, creo que el sábado o el lunes, no sé. Sí, entonces el viernes damos una final y ya acá en campo pues vamos organizando las discusiones y haciendo los rotafolios. ¿Te Órale. parece bien viernes a las 7? ¿Están de acuerdo? No hay ningún problema. Sí, profe. Órale, pues. Entonces, nos vemos el viernes a las 7. Muy bien, muchas gracias. Vale. Buenas noches. Allá Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenísimas Gracias, buenas noches. exposiciones. Hasta luego. Nos vemos, Fátima.